Muy buenos días, Dios los bendiga. Bueno, el devocional de hoy, si le quieren poner un título, es La cruz, un cambio ordenado divinamente. En este estudio vamos a dar una breve mirada a una verdad extraordinaria que sucedió mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. Y es de que tuvo en un lugar, un cambio que abre todos los tesoros de la provisión de Dios. Y para entenderlo mejor necesitamos examinar las escrituras, dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquí se enfatizan dos cosas. Primero, la muerte del Señor Jesucristo en la cruz fue un hecho que Dios ordenó, donde Jesús como sacerdote se ofreció a sí mismo mediante el Espíritu Santo a favor de toda la raza humana ante Dios Padre. En segundo lugar, también se hace énfasis en que esta ofrenda del Señor fue un sacrificio perfecto. Nada se omitió y nada se le podrá jamás agregar. Es perfectamente perfecto, completamente completo. Toda necesidad de todo descendiente de Adán proveyó en forma total e íntegra por medio de ese único sacrificio de Cristo en la cruz. Es muy importante captar y fijar este hecho. Asimismo, tiene una gran importancia no permitir que nuestra atención se distraiga de este sacrificio. Podemos estar comprometidos en muchas formas de enseñanza, administraciones y otras actividades cristianas que pueden ser buenas en sus propios caminos. Sin embargo, si se separan del sacrificio de la cruz, al final van a perder toda su efectividad. En Isaías, el libro de Isaías, si lo tomamos como un cuadro, la cruz es el centro de toda la provisión de Dios. La totalidad del Evangelio se centra en la cruz. Isaías habla de esto de una forma muy clara. Por ejemplo, escuchen esto que nos va a servir a todos. ¿Cuántos capítulos hay en Isaías? Hay 66. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Lo mismo, 66. En Isaías hay dos secciones principales, los capítulos del 1 al 39 y los capítulos del 40 al 66, es decir, 27 capítulos. De modo semejante hay 39 libros en el Antiguo Testamento y también 27 en el Nuevo. A los últimos 27 capítulos de Isaías con frecuencia se les llama el Evangelio en el Antiguo Testamento. Y estos, a su vez, se dividen en tres juegos de 9 capítulos cada uno, de los capítulos 40 al 48, 49 al 57 y del 58 al 66. Y una característica de estos tres juegos de 9 capítulos es muy significativa, porque cada uno termina con una declaración enfática que Dios nunca hace compromisos con el pecado. Así, por ejemplo, el último versículo de Isaías 48 dice, no hay paz para los malos. Y en el 57, en el versículo final se lee, no hay paz para los impíos. Estas dos declaraciones son casi idénticas. Y si vamos al último capítulo del profeta, cuando habla de quienes se rebelan contra Dios, al finalizar es posible leer, su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre, en Isaías 66:24. Y quizá los vocablos, o sea, las palabras no sean los mismos, pero el sentido de la verdad sí lo es. Los que pecaron, los que no se arrepintieron, representarán un espectáculo eterno del juicio de Dios. Cada una de estas secciones, en los 9 capítulos, termina con una declaración muy semejante, que a pesar de toda su infinita misericordia, Dios jamás hace compromiso con aquel pecado que no se confiesa. Y para el que no haya renunciado y se haya arrepentido genuina y verdaderamente. El mensaje central del capítulo es en la sección media que está en Isaías entre los capítulos 49 al 57,
El capítulo de la mitad de esa sección es Isaías 53. Y la profecía se inicia en los últimos 3 versículos del capítulo anterior. Por ejemplo, Isaías 52:13 dice: He aquí mi siervo será prosperado. La expresión he aquí sirve de heraldo a las palabras mi siervo, título que se le da a Jesús en esta profecía. Y es muy probable que debamos ir a la Biblia con la finalidad de comprobar esto. Pero si agregamos los 3 versículos del capítulo 52, que sirven a modo de introducción a los 12 versículos del 53, vamos a tener 5 juegos de 3 versículos. Isaías 52, del 13 al 15, Isaías 53, del 1 al 3, Isaías 53, del 4 al 6, Isaías 53, del 7 al 9, e Isaías 53, del 10 al 12. Y podemos ver que el juego medio del capítulo medio en la sección media de Isaías está en Isaías 53, del 4 al 6. Y esto es una cita divina, porque la verdad que se revela está en el centro absoluto y en el corazón del mensaje total del Evangelio. Ahora, consideremos lo que se lee en los primeros 2 de estos 3 versículos. Isaías 53, 4 al 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay problemas con ciertas traducciones en este pasaje, porque no falta alguna versión donde se utilizan palabras muy espiritualizadas que en verdad tienen una connotación física. Por ejemplo, los traductores dicen sufrimientos y penas, donde en el original, en el hebreo, dice enfermedades y dolores. El significado de estas 2 voces para enfermedades y dolores ha permanecido sin cambios desde el tiempo de Moisés hasta el presente. También al iniciar el versículo 4 se lee ciertamente él. Y aquí el efecto gramatical en hebreo es enfatizar el pronombre él por 2 motivos. En primer lugar, la palabra que se tradujo ciertamente destaca el término que sigue. Luego, en segundo lugar, en el idioma hebreo, como en latín y griego, ruso u otros lenguajes, pero no en la mayoría de las lenguas europeas, no es necesario escribir el pronombre él, porque su significado ya va incluido en la forma verbal misma. Así que se pone el pronombre cuando se quiere resaltarlo. Y debido a que el pronombre aparece en este pasaje, a la palabra él se le hace notoria 2 veces, primero por término que le precede, o sea que está antes. Dice, ciertamente, y luego por el verbo, llevó en efecto. No es posible entonces conciliar en forma lógica nosotros llevó, ellos llevó, etcétera. Llevó, eso da la concordancia con el pronombre de una tercera persona en singular. Yo sé que tal vez los estoy enredando con tanta gramática, pero más de alguno va a entender. Ahora llegamos al versículo crucial, el importante. El tercero de este juego medio en el capítulo medio de la sección media y de la parte final de la profecía. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuál es el problema de la raza humana que estudiamos ayer? ¿Qué hicimos todos? Aquí aparece el diagnóstico de la Biblia. Todos no somos adúlteros, ni alcohólicos, ni hemos robado tal vez. Sin embargo, hay una sola cosa que todos y cada uno hicimos. Seguimos nuestro propio camino, que no es el camino de Dios. Y a esto la palabra del Señor le dice iniquidad o pecado. Y el mejor equivalente moderno es rebeldía.
La raíz del problema de la humanidad es la rebeldía contra Dios. Y este problema humano es universal. Todos nosotros, judíos o gentiles, católicos o protestantes, africanos, asiáticos, americanos, europeos, sin excepción, seguimos nuestro propio camino. Todos estamos en la misma categoría. Somos rebeldes. Pero el mensaje maravilloso consiste en que Dios puso sobre Jesús la iniquidad, la rebeldía, el pecado de todos nosotros. Una versión de las Escrituras dice que Dios hizo reunir en él las iniquidades de todos nosotros, de todos los hombres, de todas las razas, de todas las edades. Nuestras maldades, nuestros pecados, todos fueron sobre Cristo mientras estaba en la cruz. ¿Qué llevó el Señor? En hebreo la palabra, escuchen, esto es muy interesante. En hebreo la palabra para iniquidad es abón, así como la marca de perfume es muy famosa, abón. Y es importante comprender que no solo significa rebeldía, sino además todas las malas consecuencias. El castigo de esta iniquidad y de todo cuanto lleva sobre quienes son culpables. En el Antiguo Testamento hay tres pasajes que yo espero que sean de utilidad para convencernos de lo que quiere decir la palabra. Primero, escuchen a Caín después de oír la sentencia de Dios acerca del asesinato de su hermano. Él dice, grande es mi castigo para ser soportado. En Génesis 4:13. El término para castigo aquí es abón. Tanto la iniquidad de Caín como el castigo se incluyen en la misma palabra. Fueron mucho más grandes de lo que podía soportar. En segundo lugar, cuando Saúl pidió a la bruja de Endor que le consiguiera una sesión de espiritismo con Samuel, porque el castigo para la hechicería era la muerte, Saúl le prometió en primera de Samuel 28:10, entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Y aquí una vez más se lee el término abón. Saúl le aseguró a la hechicera que no se le iba a culpar por esta acción y que no le vendría ningún castigo. Y en tercer lugar, vemos el mismo vocablo abón en otras dos porciones de las Escrituras. Lamentaciones 4:6, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma, que fue destruida, castigada en un momento. Aquí también se usan dos palabras, pecados e iniquidad. Y la idea de castigo que se expresa con la voz pasiva, destruida, que en hebreo únicamente se lee con abón. Se podría traducir entonces así, el pecado o el castigo del pecado. Y más adelante también en Lamentaciones 4:22 dice, se ha cumplido tu castigo, castigada fue tu iniquidad. Entonces, como se darán cuenta, solo hay un hebreo, la misma palabra abón, que significa rebeldía, iniquidad, pecado, y claro está el castigo por todas las malas consecuencias de la rebelión, las iniquidades y los pecados. Entonces, si volvemos a Isaías 53, es posible captar que nuestro Señor puso sobre su siervo sufriente nuestras rebeldías, el castigo de nuestras rebeliones y todas las malas consecuencias de ellas. Y aquí es donde debemos de entender ese cambio divino, este cambio ordenado divinamente. ¿Mm? Es una llave que, como ya lo vimos anteriormente, abre todos los tesoros de la provisión de Dios. En la cruz tuvo un lugar, un cambio ordenado divinamente y fue predicho por el mismo Dios. Y es muy profundo, porque todo el mal que por justicia debería venir sobre nosotros,
cayó sobre Jesús. Todo el bien debido a Jesús y que obtuvo por su obediencia inmaculada está disponible para nosotros. Ahora leamos los 9 aspectos específicos de ese cambio que aparecen en esta lista y en cada caso, a medida que leamos, eh, démonos cuenta de lo que hizo ese cambio ordenado por Dios. Número 1, a Jesús se le castigó para que fuésemos perdonados. Número 2, Jesús fue herido para que pudiésemos recibir sanidad. Número 3, a Jesús se le hizo pecado con toda nuestra pecaminosidad para que fuésemos justificados por su justicia. Número 4, Jesús sufrió nuestra muerte a fin de que pudiéramos compartir su vida. Número 5, a Jesús se le convirtió en maldición para que pudiésemos recibir las bendiciones. Número 6, Jesús soportó nuestra miseria y nuestra pobreza para que recibiésemos su total provisión. Número 7, Jesús llevó nuestra vergüenza y así podemos compartir su gloria. Número 9, a Jesús se le impuso llevar nuestros rechazos y con eso nos posibilitó gozar de su aceptación. Número 9, nuestro viejo hombre murió en Jesús. Y de este modo el hombre nuevo puede vivir en nosotros. Jamás vamos a poder encontrar algún motivo para merecer ese cambio que no es sino un producto de la obediencia, de la gracia soberana de Dios por la obediencia de Jesús. Es la expresión de su inconmensurable, o sea que no se puede medir su amor. Y además de estos 9 cambios que acabamos de enumerar que tuvieron lugar en la cruz del Calvario, hay 5 aspectos diferentes de la liberación que se puede recibir a través de aplicar, escuchen esto, la cruz a nuestras vidas. De hecho, mediante la cruz recibimos liberación. Número 1, de la presente era mala. Número 2, de la ley. Número 3, de nuestro yo, nuestro amado ego. Número 4, de la carne. Y número 5, del mundo. Ahora, en el equilibrio de los estudios que estaremos viendo, vamos a estudiar cada uno de estos cambios y aspectos de la liberación a fin de explicar cómo podemos cada uno de nosotros apropiarnos de todo cuanto Dios ya proveyó por medio de la expiación, del sacrificio en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra clave es gracia. La gracia es algo que nunca se puede ganar ni merecer. Casi todas las personas religiosas no gozan de la gracia de Dios, porque siempre procuran ganarla. Sin embargo, no hay manera de ganar lo que Dios hizo por cada uno de nosotros mediante la muerte de Cristo en la cruz. Solo hay una forma de recibirla y es creyendo, es decir, por la fe. No tratemos de ganarla por otros medios. Renuncien a procurar persuadirse que tú eres casi suficientemente bueno. No lo eres y nunca lo serás. La única manera en que podemos recibir la provisión de Jesús en la cruz es por medio de la fe. ¿Por qué Dios envió a su propio Hijo a la cruz en nuestro lugar? Lo hizo porque nos ama. ¿Pero por qué nos ama Dios? La Biblia nunca ofrece una explicación y la eternidad será demasiado corta para encontrarla. No merecemos ese amor, nunca lo hemos ganado y nada hay en nosotros para merecer el increíble sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue una elección soberana del Dios Todopoderoso. Pero a medida que consideramos la provisión de Dios para nosotros, es de suma importancia entender 2 títulos de Jesús y que de hecho los encontramos en el Nuevo Testamento. Dice en 1 Corintios 15:45, así también está escrito,
fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Muchos cristianos llaman a Jesús el segundo Adán, pero escuchen esto, eso es incorrecto. El versículo que acabamos de leer lo llama el último Adán. ¿Hay alguna diferencia? Claro que sí, como veremos en un momento. Pero antes vayamos a otro versículo, en 1 Corintios 15:47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Así pues, primero se llamó a Jesús el último Adán, el postrer Adán, y luego el segundo hombre. Tenemos que poner bien esos nombres o esos títulos y en el orden correcto, porque si no lo hacemos así o los usamos en el orden equivocado, pierden por entero su significado. En la cruz, escúchenlo muy bien, esto es la parte fundamental del devocional. En la cruz Jesús fue el último Adán. No fue el último en el sentido del tiempo, pues han nacido millones y millones de descendientes de Adán desde entonces, pero fue el último en el sentido de que la mala herencia de toda la raza adámica fue puesta sobre él en su totalidad cuando colgaba de la cruz. Toda la herencia perversa de nuestra raza maldita por el pecado fue sobre él. Y cuando se le enterró, todo fue enterrado con él. Nuestra naturaleza pervertida que heredamos a partir de Adán se quitó, se terminó, desapareció y se le puso fuera de la vista. Luego, cuando Jesús se levantó de entre los muertos, se levantó como el segundo hombre, una nueva clase de hombre, el principio de la raza, Emanuel, la bendita raza de Dios hombre. Todo aquel que nace de nuevo por medio de la muerte y de la resurrección de Jesús viene a ser partícipe de esta nueva raza, Emanuel. Por eso asegurémonos que esto nos quede muy claro, porque ilustra a Jesús sobre la cruz, al último Adán, el fin de todo. No hubo ningún otro cambio o ningún otro camino para que nuestra raza escapara de las consecuencias malignas de lo que habíamos hecho. Sin embargo, cuando a Jesús se le llevó al sepulcro, todo fue enterrado con él. Cuando se levantó al tercer día, fue el principio de una raza nueva, la raza de Dios hombre, donde Dios y el hombre en alguna forma se combinaron misteriosamente en una creación nueva. En primera de Pedro 1:3, el apóstol compara la resurrección con un nacimiento de entre los muertos y confirma lo que escribió Pablo al describir a Jesús cuando fue dado en Efesios 1:22 y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, en el verso 23, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí hay un hermoso cuadro, por cuanto en casi todo nacimiento humano por las vías naturales, ¿cuál es la parte del cuerpo que sale primero? La cabeza. La salida de la cabeza garantiza que también seguirá el resto del cuerpo. Cuando Jesucristo, como cabeza de la iglesia, resucitó de entre los muertos, se convirtió en la garantía, en las arras de nuestra resurrección. La palabra arras es garantía. Él murió como el último Adán y se levantó como el segundo hombre. Un cuadro profético final nos ayudará para mirar una figura profética que nos describe la rebeldía de Israel, donde Dios dice acerca de su pueblo escogido. En Isaías 1:2, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y luego pinta con colores muy vivos las consecuencias de esa actitud. En Isaías 1, del 5 al 6. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía se rebelan?
Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ahí está la rebeldía con todas las consecuencias del mal, porque es además un cuadro exacto de Cristo en la cruz. Comparemos esto con la parte donde comienza Isaías 53. En Isaías, al final del capítulo 52, en el verso 13 y 14. Miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante, nada de humano tenía su aspecto. El aspecto físico de Jesús fue tan desfigurado que perdió la apariencia humana. Desde la corona de la cabeza hasta las plantas de los pies no había sino llagas, golpes y heridas infectadas y putrefactas. ¿Por qué estaba tan desfigurado y sin fisionomía de hombre? Porque ese es el producto, el efecto de la rebeldía. El propio Dios, en un cuadro patético y conmovedor, nos muestra el hecho que en la cruz nuestro Señor Jesucristo llevó no solo nuestras iniquidades, sino también las consecuencias perversas de nuestras rebeliones. No es posible que creamos, por ejemplo, en las pinturas que vemos, más o menos bien pintadas de la crucifixión, porque eso no es así, porque ahí lo pintan con golpecitos leves, moretones y así. Pero no, la Biblia dice que fueron golpes graves, llagas llenas de pus, fétido, apestoso. Las heridas abiertas en contacto con el polvo y la tierra de las caídas se contaminaron y se infectaron. ¿Por qué? Porque la rebeldía de todo el género humano se le asignó a Jesús. Por eso la próxima vez, escúchenlo bien, que intentemos rebelarnos de Dios, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé un cuadro del fruto de la rebeldía. Jesús, como el último Adán, Él tomó nuestra desobediencia, nuestra anarquía. La palabra anarquía es sin ley, nuestros iniquidades, y Él murió y lo enterraron con todo eso. Pero cuando se levantó a los 3 días, surgió como el segundo hombre, la cabeza de una nueva estirpe. En la cruz, Jesucristo llevó nuestra rebeldía y todas sus malas consecuencias. Ahora, si realmente crees las palabras que acabamos de estudiar, hay una cosa más para decir. Solamente dile, te agradezco, Señor, por todo lo que tú hiciste. En la cruz, escuchen esto, como ya vimos, tuvo lugar un cambio ordenado divinamente, algo concebido por el corazón y la mente de Dios desde la eternidad y que se cumplió en el Calvario. La cruz no fue un accidente, no fue un serio percance o infortunado que se forzó sobre Jesús, ni algún contratiempo que Dios no hubiera previsto. Claro que no. La cruz fue algo asombroso dispuesto por Dios desde el principio de los tiempos. Ahí Jesús como sacerdote se ofreció a Dios como el sacrificio por excelencia y gracias a ese sacrificio único hizo provisión para todas las necesidades de todo el género humano y de todas las áreas de nuestras vidas, para todo el tiempo y para toda la eternidad. La naturaleza de este cambio fue así. Todo el mal que por justicia debería venir sobre nosotros cayó en Jesús, a fin de que todo el bien merecido por Jesús a causa de su obediencia sin pecado pudiera estar disponible para nosotros. O en palabras más simples, todo el mal vino sobre Jesús para que todo el bien fuera nuestro. En este
estudio, para ir concluyendo hoy, mañana vamos a continuar, vamos a estudiar los primeros dos aspectos de ese cambio divino. Y a ambos los anuncia el profeta Isaías. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 4 al 5. El primer cambio fue su castigo por nuestro perdón. Isaías explicó esto cuando él dijo, el castigo por nuestra paz cayó sobre él. Aquí está el primer cambio. A Jesús se le castigó para que pudiésemos ser perdonados. Mientras su pecado esté sin perdonar, no puedes tener paz con Dios. Por eso recuerda que Dios no hace las paces con la iniquidad. Es muy importante y significativo esto. Que cada una de las tres secciones de 9 capítulos en la segunda parte de Isaías termina con la declaración que Dios no hace componendas ni compromisos ni concesiones con la impiedad. Hay que tratar con el pecado. El mensaje de la misericordia consiste en que Cristo trató con absolutamente todos los pecados de toda la humanidad en la cruz. La paga del pecado es la muerte misma. Jesús pagó esa pena por nosotros en el Calvario. Y el efecto de esto, bueno, la respuesta la encontramos en uno de los pasajes más sencillos y de importancia máxima en el Nuevo Testamento. En Romanos 5:1, justificados pues por la fe para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que se trató con nuestro pecado según la voluntad y los métodos dispuestos por el Dios Todopoderoso, como consecuencia vino la paz para con Dios. Si a Jesús no se le hubiera castigado, nunca podríamos tener paz con Dios. Sin embargo, como así sucedió, el castigo pavoroso que fue sobre el Señor hizo posible para nosotros alcanzar la paz. Y vemos esta verdad con una viveza mucho mayor en un pasaje donde el apóstol Pablo habla acerca del Señor sobre la cruz. En Colosenses 1:19 al 22, agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Colosenses 1:19 al 22. Este resultado jamás se podrá lograr por ningún otro medio, excepto por el sacrificio de Jesús, por cuanto Él se identificó por entero con la humanidad y las iniquidades de todo hombre o mujer, niño o persona jamás hechas. Y fue posible para nosotros conseguir el perdón y ser liberados del poder del mal. El siguiente es otro versículo que ilustra todavía más, si se quiere, el tema que trata con este momento actual. Dice en Efesios 1:7, ¿en quién? En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Cuando hay perdón de nuestras iniquidades, como consecuencia hay redención. Esta palabra significa comprar otra vez y también quiere decir rescatar. Y de este modo, por medio del precio de la sangre de Jesús que Él dio a favor nuestro como sacrificio, se nos compró de nuevo, se nos rescató del poder de Satanás y pasamos a ser propiedad de Dios. El apóstol Pablo en Romanos 7 nos da
penetración especial de este cambio, pero esto no es claro para quienes no tienen ah, familiaridad con el contexto cultural de la época, porque cuando Pablo escribe, soy carnal vendido al pecado, en Romanos 7:14, las palabras vendido al se relacionan con una costumbre romana. Si a una persona se le vendía como esclava, se le hacía permanecer de pie sobre un bloque. De un poste que había dejado detrás se extendía una vara o una lanza sobre la cabeza. Si tú veías a alguien en el bloque con una lanza extendida, era suficiente para saber que se le vendía como esclavo o esclava. En otras palabras, Pablo dijo, soy carnal, vendido bajo la lanza de mi pecado, que se extiende sobre mi cabeza. No tengo opción alguna. Aquí estoy para que me vendan. Pero sigamos con la comparación. Los esclavos comprados no podían elegir el trabajo para hacer. El amo es el que elegía o escogía por ellos. De dos mujeres vendidas en la misma feria, una podía ir a la cocina y la otra como una especie de fábrica para producir niños en la casa del dueño. No tenían alternativas. También esto fue cierto para nosotros como pecadores. Pudo ser usted un pecador bueno, respetable y hasta mirar con desprecio a los demás. Sin embargo, el propietario determinaba las funciones que como esclavo debía cumplir, ya fuesen dignas o degradantes. Pero las buenas nuevas son las siguientes, para ir concluyendo hoy. ¿Mm? Un día Jesús anduvo por el mercado de esclavos, te seleccionó a ti y a mí y dijo, como decidí comprar a esa persona, Satanás ya no te pertenece, pagué el precio. De ahora en adelante deja de ser tu esclavo y pasa a ser mi hijo. Esa es la redención y viene solo mediante el perdón de nuestros pecados. ¿Y cómo se nos puede perdonar? ¿Por qué a Jesús se le castigó con el suplicio que merecíamos nosotros? Mañana veremos los otros cambios que hizo la cruz por cada uno de nosotros, pero vamos a orar, que el Señor nos dé entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor, gracias por todo lo que haces. Gracias, Señor, porque tú le estás dando fuerza, entereza, Señor, paz, tranquilidad, confort a la abuelita Matilde, Señor. Gracias, Señor, que tú sigas guiando, Señor, a las personas que están ahí con ella, a Isabel, incluyéndola, Señor. Que tú le des gracias, Señor, para que la trate como lo que es una hija tuya. Señor, y gracias porque en esta semana estamos aprendiendo de ese intercambio divino que es la cruz. Porque a veces oímos de la cruz, pero no sabemos lo que sucedió. Se nos enseña que tú moriste ahí, pero no se nos dice que fue un intercambio, porque quienes deberíamos de estar en esa cruz somos nosotros, no tú, Señor. Que tu Espíritu nos lo revele, Señor, a cada uno de nosotros y que reflexionemos y meditemos en estos preciosos días, divinos días, para darnos cuenta de ese sacrificio que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, y te rogamos, Señor, te rogamos que tú traigas, Señor, a cada uno de nosotros una convicción verdadera de arrepentimiento de nuestras costumbres y tradiciones que han anulado la palabra de Dios. Porque no tenemos tiempo para ti ni para escuchar, Señor, tu palabra, pero sí tenemos tiempo para otras cosas. Danos, Señor, ese denuedo para entenderlo, Señor, y para sujetar la carne al Espíritu. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.